capítulo 4, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Amén. Y dice así la palabra de Dios. En esta unión y comunión con Él, el amor se completó y se perfeccionó en nosotros. Fíjate, la unión esta que hicimos con Cristo, el amor perfecto, se perfeccionó en nosotros. Amén. Para que tengamos confianza en el día del juicio, con seguridad y audacia para enfrentarlo, porque como Él es, escucha esto, porque como Él es, así somos nosotros en este mundo. El plan de Dios fue, como creó al hombre a su semejanza y a su imagen, pero se retiró por el pecado, se retiró el hombre. Y por eso nacemos en pecado. Pero nos dio chance de volver otra vez. Y el plan de Dios es que vuelvamos a ser como Él. Amén. Así como Él es, en el mundo nosotros tenemos que ser como Él. Pero a veces se nos olvida. Se nos olvida esa autoridad que tenemos, hermano. Aleluya. Tenemos autoridad de reprender todo lo que nos moleste. Tenemos esa autoridad. Escuchen bien. Nosotros como la iglesia, Él le dio esta autoridad a la iglesia. Que nosotros podemos, alabado sea su nombre. Y vamos a cantar un cantito que habla de eso. Pero me tocó mi corazón el cantito que tocó Tony y yo dije, no, ya estoy listo para predicar. Aleluya. Sí, sí, gloria al Señor. Porque el Espíritu Santo cae, el Espíritu Santo es el que manda. Sí, amén. No te enojes si los servicios son largos. No te enojes. Porque el Espíritu es el que manda, no el hombre. Amén. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Amén. Pues podemos predicar unas 3, 4, 5 horas. Amén. No se crea. Péguense chucho. Sí, hay gente que se enoja, especialmente cuando hay comida. Se enojan porque los servicios están muy largos. No, necesitamos nosotros que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. No podemos nosotros controlar al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo quiere hablar, a veces está un poco largo, pero nosotros tenemos que ser sensibles, be sensible to the voice of the Holy Spirit. Amén. La palabra como Él, en el hebreo significa forma, modelo o semejanza. To be like Him, that's what it means. Es lo que quiere decir. Shape, model, or likeness like Him. To be like Him. Ser como Él. Amén. En cierto sentido, somos modelados y hechos según Dios mismo. No somos Dios, pero somos modelados a su semejanza. Amén. Y tenemos que actuar como Él actuaba. Él reprendía los demonios y los demonios se iban. Él le hablaba al mar y el mar se abría. A su voz se abrían las olas. Y reprendía el viento y el viento se sosegaba. Amén. Y dice que nosotros tenemos que ser como Él. Amén. Esta mañana el Señor va a tocar a alguien. El Señor me dijo esto a mí. El Señor va a tocar a alguien. Hay personas que están en una decisión que no saben si está bien o está mal. Pero el Espíritu Santo te va a librar de eso si tú abres tu corazón. Aleluya. Si eres un verdadero
o una verdadera cristiana o cristiano, vas a abrir tu corazón para esto. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. No le tengas miedo. El Espíritu Santo, cuando te guía, a veces te dice cosas que tú no quieres hacer. A veces que no queremos hacer lo que el Espíritu Santo nos dice. Amén. Pero tenemos que obedecerle, porque ahí está la bendición, en la obediencia. Amén. Amén. Aleluya. No somos Dios, pero estamos diseñados para ser como Él. We are designed to be like Him. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que comprender que si somos, a su semejanza nos creó, Él quiere que vuelvamos otra vez a ser como Él. Amén. Y no es fácil. No es fácil porque la carne es contraria con el Espíritu. Y hay una guerra en nosotros mismos entre la carne y el Espíritu. El Espíritu quiere de Dios todo el tiempo. A él no le importa si los servicios son largos o son cortos. Pero el Espíritu es lo que quiere. Pero la carne busca la carne. Y la carne es débil. En Romanos capítulo 8, léela cuando tengas chance, lee todo el capítulo y te enseña el Señor la diferencia y la guerra que hay entre nosotros. Es muy fácil, hermano, es muy fácil. El cristiano, hay cristianos que Dios son cristianos de corazón, pero se han caído. Un muy buen ejemplo es David. David era muy cerca de Dios y muy obediente, pero fíjate lo que hizo. Se convirtió en un matón. Mandó matar al esposo de Betsabé, la mujer que él deseó. Amén. Por eso él se arrepiente en el Salmo 51. Se arrepiente David con todo su corazón. Mira, contra ti he pecado, Señor. Porque estaba arrepentido de lo que él hizo. Pero sufrió mucho David como quiera. Por la desobediencia. Amén. Su hijo Salomón llegó a tener hasta 300 mujeres. Amén. Todo eso, hermano, hombres, y Salomón pidió sabiduría, pero le falló ahí. Todos nosotros podemos fallar fácilmente. Si tú no estás inseguro o insegura de una decisión que tú quieres hacer, Dios quiere Él quiere hablar a tu corazón esta mañana. Él quiere hablar profundamente en nuestros corazones. Porque Él habla al corazón. Y esta mañana no te avergüences si tú eres la persona de que admitir para que vengas, para que Él te sane. O a lo mejor no vino la persona esa, pero a lo mejor sí vino. No sabemos. Si está aquí, obedece al Señor. Moralmente tenemos un sentido de lo que está bien y lo que está mal. Nosotros podemos distinguir el bien y el mal. Y sabemos bien que en veces las decisiones que hacemos no nos va a ir, sabemos que no nos va a ir muy bien, pero como quiera, a Jesús, no hacemos caso. Amén o no amén. Amén. A lo mejor ya nos van a invitar a predicar. Y podemos actuar de tal manera que revele la justicia a Dios, porque Dios revela lo justo, la justicia. Y el cristiano que es de veras cristiano sabe muy bien que si hacemos una decisión está mal, no le va a ir bien. Eso hay que sufrir, hermano. Es sacrificio. Así como Él dio su vida en el altar de sacrificio,
nosotros tenemos que sacrificar lo que la carne quiere. ¿Amén o no amén? Amén. Se queda muy calladito. Pues mira, ¿sabes qué? Es palabra de Dios. Amén. Amén. Dios es la esencia del amor, la alegría y la paz. Él es la esencia del amor, de la alegría y de la paz. La paciencia también es la esencia de la paciencia. Ay, hermano, y era que en vez se nos acaba. Amén. A mí sí me ha acabado la paciencia. Con mis hijos se me ha acabado la paciencia. Y al final ando como el perrito con la cola entre las patas, pidiéndole perdón a mis hijos. ¿Por qué? Porque yo estaba mal y ellos estaban bien. Amén. Amén. La paciencia también es esencia. Dios es la esencia de la bondad, de la fidelidad. Porque nosotros tenemos fidelidad, quiere decir que ser fiel a Dios. Y si somos fieles a Dios, vamos a obedecer su palabra. Amén o no amén. 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 Estamos hablando moralmente, morally. You're speaking morally. Si bien ninguna persona es perfecta, está bien que nosotros somos perfectos, porque cometemos errores. ¿Cuántos de ustedes han cometido errores? Amén. Yo también. Y cuando cometemos, alguien levantó las dos manos. Está pesada. Ese está pesado. Gloria a Dios. Pero ves, ser sincero con Dios es bueno. Amén. Amén. Lo importante. Es importante y es bueno. Entonces, si no somos perfectos y todo pecado, la humanidad puede ser amable y amorosa. Amén. Nosotros podemos continuar ser amables y amorosos. Amén. Amén. Al hacerlo están actuando como Dios. Cuando hacemos eso, estamos actuando, portándonos como Dios. Amén. Porque dijo Él, como Él es, nosotros debemos de ser aquí en el mundo. Amén. 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 Y cuando vengan los demonios, cuando vengan las enfermedades, cuando venga todo eso, acuérdate que tienes autoridad sobre eso. Aleluya. Tenemos autoridad sobre eso. Amén o no amén. Amén. Incluso los que no son cristianos pueden ser amorosos, pacíficos y bondadosos, y así revelar la semejanza de Dios al hacer estas cosas. Cuando nosotros hacemos estas cosas, estamos enseñando que Dios está con nosotros. Aleluya. Que a veces nos falla, hermano, en eso. Amén. Ahora espiritualmente, vamos a hablar espiritualmente, también compartimos una conexión espiritual con Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos salvó el Señor, Él vino a ser el Señor de nosotros. Our Lord and Savior, el Señor y Salvador de nuestra alma. Aleluya. Y vino a morar en nosotros. Yes. Tú y yo somos tabernáculos con patas. Amén. Somos unos tabernáculos. Aleluya. Y este es el tabernáculo donde mora el Señor. Aleluya. Si de veras mora Dios en nosotros, entonces nosotros tenemos que ser como Él. Amén. Aleluya. Y reprender todo lo que venga a molestarnos, hermano. Amén. 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 Alabado sea su nombre. In the name of Jesus. Gloria a Dios. Aleluya. Tenemos un cuerpo material y un ser inmaterial también.
un ser material y un ser inmaterial. Está hablando de la carne y el espíritu. Amén. Como cristiano viviremos para siempre espiritualmente en el cielo, un día. Amén. Espiritualmente podemos actuar en una actividad semejante a la de Dios y mostrar una naturaleza semejante a la de Dios, al orar e interceder por los demás. Esto es algo que no verás hacer a otras criaturas. Nosotros somos criaturas de Dios. Criaturas quiere decir created beings, seres creados por Dios. Amén. Amén. Y los gatos maullan, los gatos pueden maullar, los perros pueden ladrar, pero solo la humanidad, los cristianos, la humanidad puede orar. Yo creo que los gatos y los perros no oran. A lo mejor sí. A lo mejor sí en su lenguaje de Dios. A mí me visita una gatita blanca que me adoptó. Yo no la adopté a ella me adoptó a mí. Pero viene todas las mañanas para que le dé de comer yo. Y ha tenido como 3 o 4 o 5 partos de gatitos. Y me trae los gatitos chiquitos también. Me salió caro. Pero ella, cuando come, agarra un pedacito de comida que le doy y se va. Y el otro día me salí para ver a dónde se iba. Y le habla a los gatitos chiquitos que les lleva comida. ¿Ya? Gloria a Dios. Aunque a lo mejor no oran, pero se portan veces más bien que nosotros. Amén. Pero ella me llora en las mañanas para que le dé algo de comer. Y me trajo 3 gatitos, me los puso ahí en la puerta. Y dije, no, es mucha familia. Pero después se los llevó, después ellos los cambian de lugar. ¿Ok? Estamos hablando espiritualmente, hermano. Esto es algo que no verás hacer a otras criaturas, nomás a los creados de Dios. Nosotros somos creación de Dios. Amén. Muy bien. La humildad. La humildad no es solo un rasgo de carácter admirable. Es esencial en la presentación del Evangelio. La humildad es esencial en la presentación del Evangelio. Amén. Amén. Y vamos a leer, déjame ver, lo tenía aquí. Sí, Mateo, es Mateo, no lo apunté, yo creo, donde dice, venid a mí los que están cansados. Es Mateo, ¿verdad? Mateo 11, ¿qué, hermano? 11:28, ándele. Gracias, hermano. Ok, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. ¿A quién está hablando aquí? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Mi Biblia tiene letras coloradas, rojas. Es Cristo el que está diciendo esto. Venid a mí los que estéis cargados.
trabajados y cargados. Amén. Hay veces que estamos cargados de cosas que nos molestan, pero Él dice, venid a mí, Amén. los que estéis cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. En Él podemos descansar. Él dice, dame las cargas que traes, dámelas a mí. Amén. Yo sé qué voy a hacer con ella. Yo no sé qué hará con ella, pero no importa. Amén. La cuestión es que no quiere que tú y yo las carguemos. Amén. Que nos quiere, en otras palabras, vamos a despojarnos de ellas. Amén. Amén. Muy bien. Y luego dice el 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es el yugo? El yugo era un aparato que le ponían a los bueyes aquí para controlarlos. Amén. Ese es el yugo, el yoke. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso, dice el Señor. Fíjate. ¿Qué dice en inglés? Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. Amén. Amén. Dice, soy humilde, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para nuestras almas. Fíjate, cubre todo, hermano. Cubre todo aquí, este versículo. Nos levanta todo el peso que hay en nosotros. Porque algunas cosas que están pasando entre nosotros, parece que el Señor nos está avisando esta mañana, amonestando de que tengamos cuidado en las decisiones que hagamos. Amén. Yo no sé, yo no voy a decir que sé quién es la persona, porque no sé, pero Dios sí sabe y la persona esa también sabe. Amén. Dios nos ama mucho Amén. y por eso Él dice que tengamos cuidado, porque Él no quiere que vayamos a fracasar. Amén. Amén. Así es. Hallaréis descanso para nuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Amén. El yugo del Señor no molesta. Eso quiere decir que estamos bajo control del Espíritu Santo. Amén. Y si Él nos controla, nos va a ir bien. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Toda la escritura de Filipenses capítulo 2, del 8 al 11, hermano, está bien bonita. Ahí nos enseña. Apúntala y léela en tu casa, porque es bastante larga. Letra. Sí. Apúntala y léela. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebrews chapter 11, verse 1, right now. Y luego vamos a leer el versículo 1 y el versículo 6 en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice así: ahora la fe es la sustancia. No, la sustancia.
La fe es la sustancia de las cosas que se esperan y la evidencia de las cosas que no se ven. El 6 dice, pero sin fe es imposible complacer, agradar a Dios. Amén. Porque el que viene a Dios debe creer que Él es y que Él es un galardonador de los que lo buscan diligentemente. Diligentemente. Amén. El que busca diligentemente. Amén. Es sustancia de las cosas que se esperan. Las cosas, evidencia de las cosas que no se ven. Esa es la fe, hermano. Amén. No lo tenemos todavía, lo estamos esperando. Aleluya. Pero tenemos la autoridad de que si creemos, la vamos a recibir. ¿Cuántos de ustedes saben que lo que estás tú pidiéndole a Dios, Dios te lo va a dar? ¿Por qué? Porque Él no echa mentiras. Amén. Él dice en su palabra, y sabemos que Él no hay mentira en Él. Amén. La fe sin obras no puede llamarse fe. Esa es otra. La fe sin obras no puede llamarse fe. La fe sin obras está muerta. Amén. Y cuando nos movemos nosotros con fe muerta, por eso no hay nada. No hay nada. No hay resultado. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. Hay mucha gente, muchos cristianos que están moviéndose con la fe muerta. Así es. Y por eso no ven buenos resultados. No los vemos. Amén. Amén. La fe muerta es peor que la falta de fe. Amén. Dice que la fe muerta es peor que la falta de fe. La fe debe trabajar, debe producir. La fe produce. Amén. Y debe ser visible, se debe de ver. Amén. La fe verbal no es suficiente. Verbal faith is not sufficient. Amén. La fe mental es insuficiente también. Mental faith. Podemos saber mucho de la fe, saber en la mente, saber mucho. Pero puede ser que no sabes que está muerta. Aunque sabemos mucho de la fe, pero a veces no la usamos bien. Y no hay resultado por eso. Hay que arrepentirnos y arrimarnos a Dios. Porque Él trabaja con la gente que se arrepiente completamente de todo corazón. Amén. Aleluya. Entonces vamos a ver los resultados. Amén. La fe debe estar ahí todo el tiempo, pero debe ser más. Debe inspirar a acción. La fe inspira a actuar. Amén. No puedes, como por ejemplo, un hermano oyó un mensaje de la fe y era nuevo el hermano, pobrecito. Y cuando fue para su casa, puso 4 billetes de a uno y dijo, por fe, que se vuelvan $1,000 cada uno. Entonces fue y le dijo al pastor, oiga, usted predicó en la fe, dijo que por fe, que podíamos hacer. Y el hermano, el pastor le dijo, no hermano, lo que necesitas tú es buscar trabajo, hermano.
Amén. Pues ese hermano ya no fue para la iglesia, ya no volvió para la iglesia porque le dijo que tenía que trabajar. Amén. Hay un dicho que dice que Dios no endereza probados, pues sí los endereza, Amén. ¿entiendes? Pero cuando hay bloqueos, cuando hay un bloque que está bloqueando la bendición, es porque hay falta de obediencia en ciertas áreas de nuestra vida. Amén. 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 Y no podemos culpar a Dios, no podemos culpar al pastor, no podemos culpar a nadie. La culpa la tenemos nosotros, pero a veces no la vemos. Así es. Ah, cómo he cometido yo ese error tantas veces. Amén. A lo largo de su epístola, los creyentes judíos, pues Santiago está hablando de epístola de Santiago, a lo largo de la epístola de los creyentes judíos, Santiago integra la fe verdadera, Amén. Amén. Y la experiencia práctica diaria al enfatizar que la fe verdadera debe manifestarse en obras de fe. Tenemos que movernos, no nomás oír la palabra, pero ser hacedores de la palabra. Amén. La fe actúa sabiamente, nos da la capacidad de elegir la sabiduría celestial. Amén. Porque hay sabiduría celestial y sabiduría terrenal. Amén. Y evitar la sabiduría terrenal. La fe produce separación del mundo y sumisión a Dios. Amén. Eso es lo que produce la fe, hermano. Separación del mundo y sumisión a Dios. Amén. Porque nos sometemos a Dios y ahí está la bendición. Aleluya. Nos proporciona la capacidad de resistir al diablo. Amén. Amén. Fíjate, nos proporciona la capacidad para resistir al diablo mismo. Amén. Y todo lo que tienes que decir cuando el diablo quiere que hagas lo malo, no decirle no. No quiero. ¿Por qué? Porque no quiero. Yo sirvo a un Dios vivo. Amén. Y porque sirvemos a un Dios vivo, Él nos da la capacidad de decirle que no cuando la carne quiere algo que te va a hundir en el pecado. Amén. Amén o no amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. La fe y el favoritismo no pueden coexistir. Faith and favoritism cannot coexist. No pueden estar juntos, no pueden vivir. Pueden estar emocionados en la carne por un rato, pero vienen los problemas en el futuro. Amén. Hay algo que nos gusta mucho, hay algo que queremos mucho y parece muy bien, pero dice el Señor en su palabra que no hay caminos que parecen ser verdaderos, pero te llevan derecho. ¿A dónde? Infierno. Al infierno. Aleluya. El infierno no se hizo para nosotros. El infierno fue hecho para el diablo y sus demonios. Amén. Amén. Y Dios no manda a nadie al infierno. La persona que cae en el infierno es porque decidió ir al infierno. Así es. Porque Dios nos dio libre albedrío. Dios nos dio la capacidad de escoger. Y como tenemos la capacidad de escoger, a veces escogemos lo que no está bien. Amén. Y eso es lo que nos hunde.
en el pecado. Eso es lo que nos hunde en la desgracia. Y acuérdate que Dios te ama mucho, Dios nos ama mucho. Y cuando Él nos evita de algo, es porque sabe bien que algo nos va a pasar. A mí me ha pasado tantas veces, ¿cuándo fue? El jueves, y tenía una cita, un appointment con mi esposa para ir con el doctor. Y me arrendé 2 veces porque se me olvidaron cosas. Y la tercera vez, sentí yo que no llevarla. Porque sentí como que algo nos iba a pasar. Y me paré y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Voy a cancelar la cita. Y le hablé a la clínica y les dije, no puedo ir porque no nos sentemos bien, yo y mi esposa. Fue todo lo que les dije. Y me cambiaron la cita para otro día. Y luego en la televisión vimos un choque tan grande de unas trailas que hubo por donde íbamos a caminar nosotros. Gloria a Dios. Yo no sé si el Espíritu Santo nos habla, hermano. Amén. Y pero es para un bien de nosotros. Amén. Y no es que tenga miedo, yo no tengo miedo. Pero yo sentí que Dios me dijo, no te pongas en el camino. Amén. Vete para atrás, para la casa. Y yo le dije al Espíritu Santo, gracias Señor. Amén. Y me devolví. ¿Ok? Amén. La fe soporta las pruebas. La fe verdadera soporta las pruebas. Amén. It endures trials. También, cuando hay pruebas, el Señor está con nosotros porque no nos va a dar más de lo que podamos nosotros. Amén. Siempre nos enseña una salida. Amén. Y en veces nos hacemos como que no la vemos. ¿Por qué? Porque la carne está estirando para el otro lado. La carne quiere, Dios no quiere. Nosotros decidimos si vamos a complacer la carne o vamos a complacer al Espíritu. Amén. 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 Las pruebas van y vienen. Las pruebas nunca se van a acabar porque Dios nos prueba para ver si somos de veras o no. Amén. Y nos cuela. ¿Cómo se llama el sprayer en español? El sedazo. El colador, como un sedazo. Un colador, sí. Así los prueba el Señor. Y lo que no sirve se queda. Y lo bueno sale por abajo. Amén. Como cuando cuelas la harina. Amén. Queda bien blandita, bien soft. Amén. Así quiere el Señor que nosotros seamos. Por eso son las pruebas. Aleluya. Pero una fe fuerte las enfrenta de frente. Una fe fuerte, la fe no le tiene miedo a las pruebas. Las enfrenta frente a frente, cara a cara. Amén. Y desarrollará resistencia. Amén. Amén. Déjame leerla bien. Desarrollará resistencia. La fe entiende, comprende y entiende las tentaciones. Y las resiste. La fe resiste las tentaciones. Amén. Pero hay veces que la carne está más fuerte. La historia del perro blanco y el perro negro. Había un hombre que tenía un perro negro y un perro blanco y los peleaba por dinero, peleaba con otros perros. Pero el perro de él todo el tiempo ganaba. Y le decía, ¿con qué quieres? Pues este perro. Entonces,
La historia de ese hombre, lo voy a hacer cortita. La historia de ese hombre, le preguntaron, oye, ¿por qué tu perro todo el tiempo gana? Dijo, no, pues es pura suerte. No, mentira, no era suerte. Cuando apostaba el perro negro, no le daba de comer al otro para que estuviera débil, y el perro negro ganaba. Y cuando apostaba por el blanco, no le daba de comer al negro. Y ese es un ejemplo de nosotros, le damos de comer a la carne o al espíritu. Así como el perro negro y el perro blanco. ¿A cuál le damos de comer más? Amén. ¿A cuál está fuerte en nosotros? Si es el espíritu, tú vas a ganar. Amén. Vamos a ganar si es el espíritu. Amén. Aleluya. La fe se manifiesta en las obras. La fe es más que meras palabras. Es más que conocimiento. Se demuestra por la obediencia. Amén. Y responde abiertamente a las promesas de Dios. La fe responde a las promesas. Amén. 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 Y la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra. ¿Te estás oyendo? Amén. ¿Estás oyendo ahorita tú la palabra de Dios? Amén. Y Dios nos está diciendo esta mañana que si obedecemos y oímos, entonces tenemos que hacer algo. No nomás oidores, pero hacedores. Amén. Amén. Doers of the word. Yes, ma'am. Amén. La fe actúa sabiamente. ¿Ok? Ya leí eso. Ya me lo termino, hermano. Ya me lo acabamos. En Hebreos capítulo 6, versículo 1, exhorta a los Hebreos capítulo 6, versículo 1. Hebrews chapter 6, verse 1. Exhorta a los creyentes judíos a ir a la perfección. Go to perfection. Vayan a la perfección, dice en Hebreos. Muchos creyentes judíos que salieron del judaísmo y al cristianismo, se cambiaron del judaísmo al cristianismo. Espérame tantito. Dame las gafas. Quieren revertir su curso para escapar de la persecución y de sus compatriotas, porque no quieren quedar mal con los otros judíos. Amén. Entonces los exhorta a la perfección y su apelación se basa en la superioridad de Cristo sobre el sistema y las creencias judaicas. Amén. Amén. Las creencias judaicas tenían muchos enseñanzas de hombre. Amén. Pero la fe lo separó de ahí. Porque la fe es evidencia de lo que no se ve. Amén. Es la sustancia, la fuerza. Amén. Amén. Cristo es mejor que los ángeles. Amén. Amén. Porque ellos lo adoran. Los ángeles worship the Lord. Amén. Él es mejor que Moisés porque Dios creó a Moisés. Él es mejor que la ley porque Él
su pacto es mejor. El nuevo pacto es mejor que la ley. Amén. Amén. Y Él es mejor que el sacerdocio arónico, porque su sacrificio fue una vez para siempre. Un sacrificio para siempre. Ya no tienen que andar matando animales. Aleluya. Él sacrificó su cuerpo en la cruz del Calvario. Amén. Una vez por todas. Por eso es mejor que el sacerdocio arónico. Amén. Esto es la fe, hermano. Amén. La fe, según Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Según esa escritura, es un don de Dios. Fíjate. Es un regalo porque no teníamos verdadera fe hasta que Dios comenzó a llamarnos. Aleluya. Es un regalo porque por un poderoso milagro Dios abrió nuestras mentes para permitirnos entender su palabra, para que podamos procesar la evidencia que escuchamos de su palabra y hacer decisiones correctas, reverentes para su reino. Decisions relevant to his kingdom. Amén. Amén. También la fidelidad de parte de un ser humano depende en última instancia de su confianza en Dios. Nosotros tenemos que confiar completamente en Dios. Amén. Cuando la palabra se volvió carne, que es algo que nadie puede hacer eso, nomás Dios. Amén. Porque la palabra se volvió carne. Bien. Fíjate, se volvió como Adán y Eva. Amén. Porque él vino, él era 100% Dios y 100% hombre. 100% man and 100% God. Amen. Y él vino a este mundo en obediencia al Padre, porque iba a ser el sacrificio una sola vez para ya no matar animales. Amén. Y su sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario. Esa sangre, hermano, esa sangre es la que nos limpia. Alabado sea su nombre. Que caiga sobre ti la sangre de Cristo. Aleluya. Clama la sangre de Cristo en tu cuerpo. Clama la sangre de Cristo en tu mente. Clama la sangre de Cristo en todo lo que te esté estorbando. En el nombre del Señor. Call upon the Lord. Llámale, háblale y dile: Señor, báñame, Espíritu Santo, con tu preciosa sangre. Aleluya. Señor Jesús. Gloria a Dios. Oh, aleluya, alabado sea tu nombre, Señor. Amén. Él quiere cosas buenas para nosotros. Todo lo bueno viene de Dios. Amén. Así es. Dios es bueno. Dios es bueno. Voy a leer la última escritura y voy a terminar. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Mark chapter 16. Vamos a empezar a leer del versículo 14. Marcos 16,
versículo 14. Mark 16, chapter 16, verse 14. Amén. Más tarde, Jesús se apareció a los 11 discípulos mientras estaban sentados en la mesa y les llamó a cuentas por su incredulidad y dureza de corazón, Amén. porque no habían creído a los que le habían visto después que resucitó de los muertos. Amén. Aleluya. Y el 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. El que ha creído en mí y ha sido bautizado será salvo Gloria a Dios. de la pena, de la ira y el juicio de Dios. Amén. Pero el que no creyere será condenado. Aleluya. Estas señales acompañarán a los que hayan creído. En mi nombre echarán fuera demonios. Habitarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Hablarán nuevas lenguas. Y recogerán serpientes en sus manos. Y si beben algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya. Hermano, este es el poder, esta es la autoridad que Dios nos dio a nosotros. Amén. Y Él quiere todo lo bueno para nosotros. Gloria a Dios. Todo lo bueno lo quiere Él para nosotros. El Señor obra en una manera especial. Y esta mañana yo les voy a decir a ustedes, sed sinceros en tu corazón. No estás obedeciendo al hombre, estás obedeciendo a Dios. Amén. Porque el hombre, nosotros hablamos la palabra de Dios. Toda la sabiduría que nosotros tenemos no es de nosotros, es de Dios que nos las enseña a nosotros. Amén. Quita tu mirada del hombre. Quita tu mirada del hombre y pon tu mirada en Cristo Jesús.